Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Como siempre está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute de su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse adoptada actualmente por las universidades. Les Salle, pionero en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirán fortalecer su desarrollo laboral. Consulte por programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. ADT tiene la seguridad y con tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer CL, de Alberto Fuguet, Apuntes Autistas, y de David Fuenquinos, Hacia la Belleza, una nueva novela de este autor que ha ganado ya bastantes premios literarios. David Fuenquinos y esta novela Hacia la Belleza, para concursar hashtag combinación clave y @ Me Gusta Leer CL. Ya, se dejaron de juguetear aquí Hola, Fernando. No estábamos cobrando sentimientos. Es que lo que pasa es que traje un libro también para regalar. No, mentira. Para regalarte. Traje un libro que vamos a lanzar el 27 de agosto, que es el libro de Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, que se llama Malcriando a los jóvenes estadounidenses. Cómo las buenas intenciones y las malas ideas están preparando una generación para el fracaso. ¿Qué me dices tú? ¿Y ese estadounidense se puede poner cualquier gentilicio ahí? Yo creo que se extrapola a las generaciones actuales. A los jóvenes chilenos. Sí, eso te quiero... por ejemplo, mencionan una anécdota. Bueno, este te lo traje a ti, Fernando. Pero podría entenderse como que esa es la planificación de una construcción de la idea del neoliberalismo hacia los jóvenes. No, yo creo que es un cuestionamiento a una sociedad sobreprotectora. Por ejemplo, hay una anécdota que mencionan con el tema de las alergias a las almendras y el maní. Entonces se hizo un estudio donde eventualmente los niños, por ejemplo, hay niños que tienen potencialidad de desarrollar alergia al maní. Pero se hizo un estudio donde algunos niños son expuestos al maní de manera paulatina, así como se nos pone, y superan la alergia, y los niños que no son expuestos desarrollan mayor proporcionalidad de alergia. Entonces es interesante porque al final se va viendo, bueno, obviamente lo van aplicando, por ejemplo, al tema de los campus universitarios, donde hoy día las sensibilidades son tan sutiles que hay temas que no se pueden tratar, materias que no se pueden abordar, perspectivas que no se pueden estudiar. Así que es un libro bien interesante para la discusión pública chilena y no solo estadounidense. Mira, qué bueno. A mí me encantaría. Va a estar también en librería. A mí también. Me encantaría. Prontamente. Quizás Fernando Paulsen podría regalarlo, sortearlo e incluir al panel en ese sorteo. Sí, el panel no lo puedo hacer. Sí, y por sentado. principio los libros que me regalan no los sorteo.
Muy bien. Bueno, estamos con Vamos a aplicar la Karina Oliva. Estamos, ya escucharon ustedes a Jorge Gómez, ya Oscar Rementería, que está herido. Lesionado de guerra. Estoy como la Kenita cuando salió del aeropuerto. De veras, ¿te acuerdas la Kenita? Sí, estuve a punto de salir así de la clínica. No, lo que pasó, me caí esquiando. Yo mira, voy a relatar muy brevemente. Pregunta. Iba como un campeón. Como un campeón bajando. ¿Tenías patines? O sea, ¿esquíes? Patines no, tenía. Iba en la bolsa de nylon ahí. Sí. ¿Sabes esquiar? Sé esquiar. ¿Estabas consciente de que la nieve estaba en una situación distinta a la que tú creías que estaba? Estaba muy consciente de eso. O sea, te caíste hueón. No, pero son muchos factores, po. Mira, la capacidad personal yo no la voy a cuestionar porque yo iba, como les decía, iba bajando como un campeón. Pero las pistas estaban en mal estado, había hielo. ¿Dónde fue eso? En Valle Nevado. Es que yo te dije, no vayas a Valle Nevado, ve a los nevados de Chillán. La nieve es mejor y es de verdad. No, sí es verdad. La nieve está mucho mejor en el sur. De hecho, esto es una consecuencia del cambio climático también. O sea, los centros de esquí de aquí a 20 años van a ser de Chillán para el sur. Bueno, yo estaba ahí esquiando y lamentablemente me caí. Me saqué, la verdad, perdón la expresión, me saqué la super chucha. Me tuvieron que llevar con camilla hasta porque estaba en la parte de atrás más encima de Valle Nevado. Así que quiero primero agradecer a las patrullas de esquí de Valle Nevado por recogerme del suelo, ponerme en la camilla y trasladarme. Y de ahí, bueno, andaba con unos amigos afortunadamente y uno de ellos manejó hasta llevarme a la clínica. ¿Y cuál fue la lesión? Fractura de brazo. Sí, tengo fracturado el brazo. Así que lo tengo inmovilizado con estas cositas. No me enyesaron, pero me pusieron estos como el elástico, no sé cómo llamarlo. Así que tengo que estar así un mes. Cabestrillo. Claro, cabestrillo. Tengo que estar un mes así. Qué entretenido. Súper. O sea, yo estoy teniendo experiencias nuevas. Lo que es bañarse con una mano es algo que bueno, no lo había busca hecho a alguien nunca. que le ayude, pues. Sí, de hecho me han llegado muchos ofrecimientos. Estoy analizando cuál dejo como mi enfermero personal durante estos días. Ahora, buen indicio que no te hayan, yo no soy médico, pero el buen indicio que no te hayan como puesto yeso y solo dejado. Eso me dijo el traumatólogo. Confianza como en tu recuperación. Acá tengo morado, así como si me hubiesen agarrado a patada del brazo. ¿Fue fractura como de clavícula? No. Es que bueno, las personas no nos están viendo, no están escuchando, pero es la parte alta del brazo que se une con el hombro. Ahí fue donde yo recibí todo el golpe y donde se fracturó. Así que lo tengo que tener inmovilizado y ya esperar que quede tiquitaca para volver a las pistas, por supuesto. Ya. Si es que hay nieve. ¿Y no te sentiste ofendido por la nieve que te hizo caer? No me sentí ofendido para nada. Son parte de los riesgos de nosotros los esquiadores. Son parte de la los sobreprotección. Ahora los niños no pueden esquiar porque se pueden caer. Sí, No. Hoy la Emilia estos deportistas de una vez al año son muy riesgosos. Sí. Porque no me hay que decir quién ir, pero... No, pero cuando en esa conclusión, eso de lo que plantea el libro, está eso como de la sobreprotección. Por ejemplo, yo cuando chica andaba en bici, en patines, me sacaba la ¿Y nadie se preocupaba, sí o no? No, pasaba hospitalizado porque de verdad me da buenos porrazos. Eres buena para caerte. Sí. Es más, tengo injerto en la rodilla. Pero no me ponían casco ni rodillera ni salía como astronauta para andar en bicicleta o en esquí hoy día. ¿No has visto tú ese...? Y es que yo me cuesta porque, por ejemplo, ahora a la Emilia le regalé un skate. Están aprendiendo a andar en skate. Y varios se alarmaron porque no le compré rodillera, codera... Mira, el libro parte con 3 cosas bien interesantes. Porque yo creo que uno se hace herida y tiene que aprender a superarlas como 1000 cosas. Parte con 3 elementos que dice que son claves porque dice que son los elementos que hoy día en la sociedad actual. Y esto es interesante porque hace una crítica en el fondo a el bienestar generado por el progreso, no en el sentido de que sea malo el bienestar, sino cómo se generan como sobreprotecciones a partir de eso. Y yo un poco lo asocio con el tema y que en el libro igual también saluda eso, por ejemplo, a los espacios ultra sanitizados. Entonces hoy día los niños casi no tocan la tierra, no tienen contacto con la tierra, no se ensucian, los padres no quieren que los niños se ensucien. Y por ejemplo menciona 3 falacias. Una de las falacias es la fragilidad, que dice lo que no te mata te hace más débil. Otro es la falacia del razonamiento emocional, que siempre hay que confiar en los sentimientos. Eso lo que no te mata te hace más débil, es
como contraposición a aquello de que... A la frase acuñada por Nietzsche, que es lo que no te mata te hace más fuerte. Después la falacia de nosotros versus ellos, es decir, que la vida es una batalla entre gente buena y gente mala. Y esas 3 falacias, dice el libro, de alguna forma, hoy día en cómo se está educando a los jóvenes. Pero eso también pasa en términos culturales por la... en esta lógica, incluso poniéndolo con lo que está pasando hoy, con lo del Instituto Nacional, en esto del vigilar y castigar. Por generar esas protecciones en función de esta lógica de la política. De una sociedad totalmente sanitizada. Claro, o sea, no pasa nada, o sea, se vuelve casi inocuo el desarrollo de las sociedades y se vuelven complejos porque no es capaz de enfrentar las dificultades, o sea, la capacidad de resiliencia se disminuye, la tolerancia al fracaso, a la frustración, hace que las personas puedan sobreponerse de manera mucho más difícil frente a las dificultades cuando, entre comillas, tienes ciertas comodidades, ciertos confort para sobrevivir. O sea, antes, no sé, unos 20, 30 años atrás, la movilidad en el país era distinta, el acceso a la movilidad era distinta y hoy día cada día es más que una solución, es un problema. O sea, el atochamiento, el desplazamiento, etcétera. Entonces, yo creo que es una muy buena... Es una perspectiva interesante. Aparte aborda, por ejemplo, el tema a nivel del ámbito universitario estadounidense, porque en el fondo dice eso, como los padres o la sociedad actual sobreprotege y evita la negatividad, que es un poco la tesis de la sociedad de la transparencia de Fung Chung Hall, que es como... Pero eso es mucho del liberalismo en algunos aspectos. Es que es una aspiración de la sociedad moderna, ojo, porque la sociedad moderna quiere en el fondo evitar la enfermedad, evitar el sufrimiento. Pero en términos políticos, por ejemplo, el liberalismo trata de buscar la negación. Ninguna ideología moderna promueve el sufrimiento. No, pero a lo que voy es que sí, en general el liberalismo... No promueve el sufrimiento... o el sacrificio extremo. O sea, no promueven como se hacía a la antigua, digamos, pero tú tienes situaciones que de alguna manera te impulsan a que tú pases por un proceso que eventualmente puede tener un desgaste o un sufrimiento para posteriormente alcanzar. Pero un punto. Lo que pasa es que ahí volvemos a la discusión de la otra vez, que es como el sacrificio. Pasa porque tú tengas que pasar por un momento dado en que no tienes nada. No, o pasas mal. O la misma tesis revolucionaria. En el fondo, hay que hacer la revolución, hay que hacer costo de sangre la vida para llegar a un Edén donde no hay lucha de clase, donde en el fondo no hay que trabajar. En el fondo hay una aspiración. No, pero si uno lee el programa de Gotha de Marx, el programa de Gotha de Marx no hay que trabajar para el malvado empresario. No, pero no hay que ser explotado en el fondo. Pero no hay que ser explotado. Lo que al final no trabajar. Lo que al final es como. Pero a lo que voy, por ejemplo, en las sociedades. Está la famosa frase de Gandhi, esa: primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, finalmente ganas. ¿Te acuerdas tú? Esa frase que es muy bonita de Gandhi, pero básicamente lo que te dice es que, mira, este proceso para poder triunfar pasa por un sacrificio, que eventualmente en una de esas tú no llegas al final. Y que el ser humano siempre ha tenido esa añoranza de llegar a un punto así como de plenitud máxima, emocional, material. Al punto cero. Claro. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, sobre todo la sociedad que viene post-Guerra Fría, ahora caída del muro, establece las políticas yo creo que esta política es el consenso donde todo se busca a esos puntos neutros, o sea, no la confrontación. Y hay un agotamiento de la lógica de poner que las batallas pierden o las diferencias. No estoy hablando de una polarización, pero sí también que hay batallas que se dan o diferencias que se dan y se tienen que dar desde el punto de vista desde el agonismo, desde reconocer los adversarios. Eso no quiere decir que el otro sea malo o bueno, sino que hay diferencias y que se resuelven ni siquiera poniéndose en punto de consenso, sino que la mayoría decide por cuál opta. Y ni siquiera, porque aquí el punto clave es que en la universidad se supone
que no hay como un criterio de mayoría con respecto a las expresiones que se pueden manifestar. Y ese es un punto clave que el libro trata de abordar, porque lo que hoy día ocurre es que bajo esta lógica de protección o de ambientes protegidos o sanitizados de opiniones divergentes o opiniones disonantes dentro de lo que la mayoría presume que es lo correcto, se entra en dinámicas, por ejemplo, de exclusión, en dinámicas de censura, en dinámicas que en el fondo son contrarias a la libertad de expresión o al propio debate público. Entonces, ahí entra un punto que es interesante, porque finalmente no es que la opinión de la mayoría sea la predominante desde un punto de vista de los agonistas, sino que las opiniones tienen el espacio para estar fluyendo, y por lo tanto los sujetos tienen que asumir el costo de exponerse a opiniones que no necesariamente son las que te gustan. Pero, claro, entonces un cristiano tiene que aceptar que yo pueda decir, pueda ser Christopher Hitchens y decir Dios no es bueno. Pero dice, y así también un ateo puede decir, no, mira, en realidad Dios existe bajo esta fórmula, no sé, pero el estar expuestos es lo que le da vitalidad al debate público y no el estar protegidos de eso. Ahora, pero eso plantea el libro de que hay exclusiones actualmente. Dice que bajo las dinámicas hoy día en el fondo, bueno, aborda el tema de la corrección política y cómo ciertas opiniones son invalidadas a priori en los espacios universitarios. Eso es producto de estas tres falacias en el fondo. Pero no sé, a mí mi percepción personal es que como antes diría yo de que había una mayor exclusión de los temas, había más verdades absolutas que hoy en día, yo creo que lo que yo percibo es que hay un mayor acercamiento a las expresiones minoritarias, por llamarlo de alguna forma, de lo que había antes. Sí, obvio. Hoy yo creo que se conversan mucho más temas, no solamente en las universidades, también en las familias, que antes eran tabú. Esa es por lo menos Sí. la impresión que tengo. Yo creo que esa es la dinámica adecuada, que se discutan los temas. El punto es cuando se empiezan a establecer como marcos donde esos temas pueden ser o no discutidos. Yo creo que el libro, por eso es interesante leerlo, porque el libro va abordando como las problemáticas desde el punto de vista educacional primario, si podemos llamarlo así, y también cómo eso se va reflejando a nivel universitario y en el debate público. Pero es interesante, a mí me parece una perspectiva interesante a propósito de lo que decía Karina del tema del mismo Instituto Nacional. Al final, uno también tiene que ir viendo, ayer hablábamos, nosotros siempre tenemos almuerzo de discusión los lunes, entonces tenemos un investigador que es institutano. En ese orden de cosas. ¿Qué es Primero el institucional? almuerzo y después la discusión. Claro, y él dijo una frase que nos llamó mucho la atención, que dijo, quizás no son los tiempos para lo que entendemos como el Instituto Nacional, por un tema generacional, es decir, porque son generaciones, hoy día las generaciones actuales, no sé, jóvenes de 16 años, niños de 11 años, tienen una configuración muy distinta a la que nosotros probablemente tuvimos. Lo que decía Karina, por ejemplo, yo salía en bicicleta y no usaba casco. Hoy día probablemente, quizás los papás probablemente no solo le ponen el casco, sino la rodillera, contratan un seguro. Casi que viene incluido con la bicicleta ahora. Claro, entonces también yo no ocurre... hago nada de eso, soy de los papás. Esto lo digo como porque fui testigo presencial en una situación en que un papá no dejaba que su hijo de unos 5 años, jugara la pelota en el pasto, porque él presumía que su hijo tenía alergia al pasto. Y no lo dejó, aun cuando todo el impulso del niño era meterse al pasto y correr en el pasto, pero el papá insistió en que no, el niño tiene alergia. Yo vengo de una crianza ¿tú lo sabes? un poco más No lo sé, pero creo que eso es. Y yo creo que ahí hay un problema. Está bien proteger a los hijos y uno busca eso, pero eso también tiene que ver el cómo la cultura también, la cultura urbana ha ido neutralizando las costumbres también que vienen del mundo un poco más rural, porque el mundo rural es contrario a eso. O sea, yo recuerdo, yo me crié como en la afuera de Santiago, en la zona más de campo. Entonces yo me acuerdo que una vez a la semana mi abuela me hacía baños de barro y la ortiga y todas esas cosas. Se entiende todo. ¿Ahora se entiende todo? Yo tengo otra anécdota, por ejemplo... Y mi abuela, cuando la Emilia va a verla, hace todas esas cosas con ella. O no, por ejemplo... Y yo creo que son perfectas. Es el desarrollo técnico, claro. Por ejemplo, y ahí está el fenómeno actual de los antivacunas. Porque el antivacuna al final es el producto de una sociedad que en buena medida, y qué bueno que así lo haya hecho, logró sanitizar muchos espacios a nivel de enfermedad. O sea, antes las ciudades eran lugares insalubres, no solo porque no había manejo de las aguas servidas, no solo porque no había manejo de las fecas, no solo porque no había manejo de las basuras, sino porque en realidad las ciudades eran lugares excesivamente hacinados,
donde obviamente las enfermedades y la insalubridad proliferan. Y eso obviamente con el progreso técnico, el progreso... Pero por eso muchas personas no saben que los CITES que hoy día están patrimonios que van arreglando, inaugurando, al principio los CITES tenían una pequeña sequía al medio de donde corría la caquita. Claro, o cómo se trataba la enfermedad. Los niños jugaban ahí y empezaban a contagiarse. Y las maternidades del hospital están en la morgue. Claro, los médicos no se cambiaban el delantal después de hacer una incisión de alguien con hepatitis, iban a sacar la guagua. Eso era así. ¿Sabes? Alguna vez yo escribí una columna sobre un señor, un médico que me sorprendió a mí, que se llamaba Presley, que tenía el mismo nombre de Elvis, el apellido. Y este señor Presley es la primera persona en el mundo occidental que sugiere que los médicos se laven las manos antes de un parto y otro parto. La tasa de mortalidad era altísima en esa época, estoy hablando pero una cantidad enorme de años pasados, ¿eh? Del siglo pasado y todo. Y la sugerencia que él da, y que la tiene que pelear, pero casi a charchazo, es que entre operación y operación, no solamente se pongan una cuestión, se laven las manos con jabón los médicos. Y cae la mortalidad infantil al momento del nacimiento, pero casi exponencialmente. Y de las mujeres. Y de las mujeres. Sí. Bueno, cosas como esa son materias que hoy día las vemos como obvias, pero sin embargo hay dos efectos que hacen que muchas veces estas cosas hoy día tengan casi un resultado relativamente similar. Tú decías, por ejemplo, lo de los antivacunas o de los terraplanistas, qué sé yo. La pregunta es ¿por qué esas personas pueden llegar a creer alguna cosa como esa? Y voy a recomendar 2 libros, no uno, 2 libros. Uno de Humberto Eco de hace algún tiempo, que es, yo lo encuentro excepcional, lo estoy releyendo, porque yo lo leí en alguna oportunidad, que se llama Creando al enemigo. Y él parte de la base de que tener un enemigo es algo que el ser humano históricamente ha encontrado extraordinariamente útil. A alguien a quien tú le cargues las cosas que tú no estás dispuesto a admitir que son tu responsabilidad. Y por lo tanto, históricamente tú has hecho, psicológicamente en algunos casos, geopolíticamente en otros, has necesitado crear un enemigo al cual tú le puedas cargar con todos los males que a ti te pasan y que tú no quieres admitir que tienes responsabilidad en aquello. Claro. Siempre es más fácil conseguir que otro lo haga. Y el otro que es tú mencionaste al autor, y que me parece extraordinario porque yo creo que es uno de los tipos realmente a mí me encanta, que es Byung-Chul Han. Es un coreano del sur que hizo toda su carrera en Alemania, escribió en alemán y tiene unos libros extraordinarios y tiene más o menos lo mismo, pero en otra derivación que tiene que ver con esto, que es, su libro se llama La expulsión de lo distinto. Y básicamente tiene que ver con un problema súper medular hoy. Esto de que hemos creado un temor nuevo, por lo menos que no estaba antes. Antes tú andabas en bicicleta sin casco, tú decías, qué sé yo, te pasabas la botella de amigo en amigo, de buena y nadie... Claro, te pasabas, comía la misma manzana, nadie pensaba jamás de que ese tipo de cosas podía tener algún tipo de virus o de cosas. Vivías casi con una inocencia brutal, hasta que de pronto te encuentras de que estás en un mundo donde tú buscas estar entre tus parecidos. Y libre de gérmenes. ¿Ah? Y libre de gérmenes. Libre de gérmenes. Tus parecidos. Las personas que piensan como tú, las personas que viven como tú, las personas que ganan como tú, las personas que se comportan o se visten como tú, o que le rezan a las mismas personas que tú le rezas, y todo el resto te da miedo. Claro. Te empieza a dar pánico. Y tú empiezas a generar anticuerpos particulares que los justificas con visiones ideológicas, los justificas para básicamente establecer que hoy día se ve probablemente en la forma más dramática en la resistencia a la inmigración. Te pongo un ejemplo. Tú no tienes ni un problema en ir a Turquía, te encanta ir a Turquía y comes café y le cuentas a todos tus amigos, pero que se te vengan a meter, qué sé yo, claro, 1000 turcos a Chile, sí no, a Chile escapando de ahí sí que no. Sí, po. No jodas. ¿Cachai? Entonces, el turismo es válido como encuentro entre
personas de distintas nacionalidades. Pero la inmigración no. ¿Por qué? Porque te afecta esta confianza y tranquilidad que tienes de estar pero déjame poner un ejemplo. La semana pasada, la semana pasada salen los noticieros de un ciudadano alemán que había hecho perro muerto varias veces sí. Y que lo toman detenido. Y él dice que es un experimento social. Sí. Y la prensa dice, el alemán está haciendo un experimento social, pero ha hecho perro muerto. Cuando toman detenido a un colombiano, a un venezolano, no hablan del ciudadano. Un delincuente colombiano, o sea, hay un lenguaje en esa descripción del rechazo al otro por las inseguridades que te promueve. Inseguridades también, no son ni siquiera muchas veces fundadas. No. Porque incluso podríamos decir... Ahí está la falacia 2, seguir solamente las emociones. Las pulsiones. Entonces, cuando... Por ejemplo, y lo quiero llevar nuevamente porque creo que es un tema súper relevante que está pasando, lo del Instituto Nacional. O sea, cuando está en el miedo de lo que está pasando al interior de este establecimiento, donde las autoridades pierden completamente el control, establecen que los alumnos del Instituto Nacional son violentos, son agresivos, pero en realidad son 15... que el mismo alcalde dice que están reconocidos, que sabes quiénes son, pero curiosamente no sabe cómo enfrentarlos. No sabe cómo enfrentarlo él, no sabe cómo enfrentar los carabineros, no sabe cómo enfrentarlo el Ministerio del Interior. Pero a quien se castiga en ese vigilar, genera un castigo a un estudiantado completo, que también está agotado, también está cansado, y al final... Los más perjudicados son esos casi 4.000 estudiantes. Ahí hay un punto interesante. Pero sabes que yo no comparto lo que dice que dice Nunca Karina. Nunca compartes lo que yo. No, muchas veces comparto cosas, pero es que aquí yo creo que el alcalde de Santiago ha hecho una tremenda labor por subsanar las falencias que tenía la municipalidad. Es decir, Vox Populi, que eran millones y miles de millones que habían, que faltaban en las arcas, por un tema de que la municipalidad necesita más dinero para hacerse cargo de lo que es la capital del país. Y en el caso específico del Instituto Nacional, el problema no es que el alcalde o las autoridades no puedan identificar a las personas que en las mañanas se suben a tirar molotov. O sea, aquí no estamos hablando de estudiantes que salieron a protestar y que eso nos molestó. Estamos hablando de un grupo de personas que pueden ser estudiantes o no, yo no tengo idea, que se suben al techo del colegio a tirar bombas. Pero yo estoy diciendo que el alcalde día a día en la mañana dijo que él tenía identificados quiénes eran. Probablemente tienen identificados quiénes son, pueden saber que no son del colegio, pero ahí hay un problema de que, ¿cuál es el gran conflicto? Si yo pongo gente en la entrada del colegio a pedirle todo el carnet de identidad, es algo que por un lado te van a decir, sí, perfecto, porque hay que controlar lo que entran. Por el otro lado, impracticable, porque en la hora peak tenía 2.000 personas entrando a ese establecimiento. Y ahí se te filtran esas 15 personas. Yo creo que esa respuesta es insuficiente. Tengo otro punto. Tenemos que hacer una pequeña pausa y después seguimos con el punto. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. Él es Manuel Espinosa, ME3000 para sus compañeros, Emito para su mujer y Papi M para sus hijos. Él tiene toda la tecnología que un trabajador querría en su cuerpo, en su mente y en su trabajo, porque Manuel trabaja en ADT. Contar con la mejor tecnología en seguridad no sería nada sin lo mejor de cada uno de nuestros profesionales. ADT, siempre presentes. Contrátalo en www.adt.cl o llamando al 600-600-0238. Si estás en busca de capacitación online, en Les Salles, un instituto reconocido por prestigio, trayectoria y seriedad, encontrarás cursos con beneficios Sense al servicio de tu desempeño laboral y proyección profesional.
Conoce nuestros programas de capacitación dirigidos a las distintas áreas de la empresa. Revisa nuestra variada oferta de temas, duración, valores y descuentos. Todos con código Sense en www.lesalles.cl o contáctanos al fono 22 59 76 600. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar. Un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Les Salles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítelos en www.lesalles.cl o llame al 225976600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Salles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateríashankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Tenemos libros para regalar, no, de Alberto Fuguet, Apuntes Autistas, el conocido escritor chileno. Habla desde lo más inmemorial del mundo y crea una habla que la tribu de los lectores reconoce como la suya, como lo hiciera acá Nicanor Parra y antes Walt Whitman, mucho antes de Raúl Zurita, sobre Fuguet. Y de David Fonquinos, Hacia la belleza, una novela de este escritor que ya ha ganado 15 premios literarios. De Fonquinos, Hacia la belleza, y Alberto Fuguet, Apuntes Autistas, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Estamos en el panel de este día martes con Karina Oliva, con Jorge Gómez y con Oscar Rementería. Ya, tú estabas hablando, Jorge. No, yo el punto, por ejemplo, de si el alcalde tiene identificado a estos 15 estudiantes o no estudiantes, no sabemos bien. Si en el caso de ser estudiantes aplica un poco el tema de que hoy día lo lógico sería expulsar a estos estudiantes. Si es que no están expulsados, habría que expulsarlos. Si es que están expulsados, no deberían entrar al colegio bajo ningún punto de vista porque se sabe que son... Sí, pero para expulsarlos tenéis que hacerles un procedimiento. Porque hacen desmanes. O sea, tienes que hacer casi que un juicio para comprobar que ellos eran los... Aula segura es mucho más rápido. Pero claro, se supone que si, por ejemplo, en cualquier colegio, si a ti te identificaban rompiendo, por ejemplo, inmobiliario, probablemente te iban a llamar al apoderado y si tú reiteras tu acción, te expulsaban. Eso era lo que en cualquier colegio se hacía eso todavía, hasta hace muy poco. Y probablemente espero que se haga así porque esa es la forma de establecer disciplina. Ahora, ¿cuál es el punto para mí? Y que aplica con el libro de Haidt, es que hoy día también las normas disciplinarias son como vistas como una negatividad que hay que evitar para que los niños no se traumen, para que no sufran, para que esto y lo otro. Y yo creo que las reglas también hay que cumplirlas. Y de hecho, paradojalmente muchas veces se plantea de que como adultos tenemos que cumplir y se nos exigen muchas reglas que sin embargo parecen no promoverse cuando somos más adolescentes. Entonces yo creo que aquí también aplica ese caso. Si es que el alcalde sabe eso, debería aplicar la regla respectiva, aplicar quizás las querellas. Yo creo que si él sabe y los tiene identificados, si yo fuera el alcalde,
lo que haría es, de manera mucho más reservada, hacer la denuncia en la fiscalía, porque no le voy a estar avisando a los que vaya a tomar detenido. A mí que me preocupa, Oscar, hoy día en la mañana temprano, en un medio, eso de las 7:30 de la mañana, el alcalde estaba hablando y decía que él tenía identificado quiénes eran estudiantes, quiénes no, y que habían portado molotov, que habían, o sea, todo lo que genera las condiciones para poner una denuncia que no ponga en riesgo a la comunidad educativa. Exacto. Sí, yo no tengo puedes duda estar que va a poner la favor, denuncia, pero no lo va a anunciar. Es que no lo ha hecho y dice que ya lo sabe hace tiempo. Entonces, yo lo que a mí no me gusta. No sé, yo vi las noticias ayer y decía que él dice que hoy día en la mañana dijo que hace una semana él las tenía identificado. Pero también tienes que considerar un proceso de investigación para identificarlo. Ya. Cuando yo tengo eso y soy el alcalde, soy el sostenedor del colegio, ¿qué prefiero? Decir, los tengo identificados, los hemos expulsado, pero siguen entrando porque el colegio no da abasto, porque los funcionarios no dan abasto, que es comprensible que en vez de poner las denuncias que podrían corresponder, lo que él prefiere es tener al colegio en estado de sitio. Esa lógica a mí no me parece que corresponde. Ahora yo incluiría otro punto. Yo no estoy de acuerdo en decir que está el colegio en estado de sitio. O sea, ¿viste cómo estaba hoy día en la mañana? Pero tú has pasado por el Instituto Nacional cuando empiezan a tirar molotov. Yo casualmente pasé por el Instituto Nacional cuando comenzaban a tirar molotov. Yo creo que pasé 10 minutos después. Oye, y empiezan a tirar benzina con fuego, porque para que la gente entienda, una molotov es benzina con fuego, a la calle donde pasan personas. Y es lógico que ante esa situación se llene de carabineros, porque lo que tienen que hacer es resguardar la vida de las personas. Estoy hablando de lo que ha pasado estos días. Y estas personas aparecen porque el colegio es muy grande, tiene muchas entradas, gigantes esa cuestión. Y si hay un piquete de carabineros de manera permanente es porque ya de manera muy reiterada están apareciendo estas personas que ponen en riesgo la vida no solo de los estudiantes, sino de las transeúntes. Claro, hay un tema. Recordemos que estas personas son tan pelotudas que hasta se han tirado benzina ellos mismos. Ahora yo creo que hay un punto importante que hay que considerar acá. Que la figura del alcalde que en el fondo... Yo siento que tiene una voluntad de dilatar el conflicto, tiene un punto no de cerrar. Con el colegio porque es parte de la corporación municipal y todo el punto. Pero yo creo que hay un punto acá clave que se aborda poco, y a propósito de la entrevista que dio el rector del Instituto Nacional, a mí me parece una persona absolutamente inoperante en términos estrictos. Porque cualquier rector o director de un colegio donde se produce ese tipo de desmane, lo que debería hacer es identificar a los alumnos y aplicar las medidas y las sanciones respectivas que correspondan. En este caso, obviamente, viendo la proporción de las acciones, sabemos que la sanción es la expulsión y no hay otra. No hay otra. Jorge, no es como mandarlo al psicólogo que evaluemos la bomba. No, es la expulsión. Pero para poder expulsar a una persona, tú tienes que tener las pruebas. Porque pero a lo que voy yo, está bien, pero a lo que voy yo es que ¿cuál ha sido la acción? A rostro descubierto. Mi pregunta es cuál ha sido la acción del rector, que es la primera autoridad en este caso el Instituto Nacional. Yo creo que ahí es lo que hablábamos la otra vez. El rector no tiene ningún costo, mientras él puede estar en su oficina y están tirando bombas afuera. No sabemos si son estudiantes o no estudiantes, porque aquí hay un problema grave que tiene que ver con que si yo soy rector de cualquier colegio de enseñanza media o en el fondo secundario, y yo tengo certeza de que hay unos tipos tirando molotov hacia la calle, más encima, y yo no sé si son estudiantes o son estudiantes, alguna medida tomaré para por lo menos sacar a los tipos Jorge, de ahí, saber quiénes son. Yo me quiero poner en el lugar también de las críticas que se reciben. O sea, recordemos que hace una semana atrás los estudiantes estaban subiendo un video porque había llegado carabineros dentro de una sala. Andaban buscando gente de los que hacían desmanes y había entrado dentro de una sala de clase e indignante, y salía ahí la izquierda golpeando la mesa, que cómo la policía se metía dentro de las salas de clase. Bueno, pues si tenéis personas en el techo tirando molotov, tirando benzina con fuego, y tú quieres atraparlas, tenéis que pedirle a la policía que entre al establecimiento, porque no pueden volar todavía. Mi punto no es ese, mi punto de crítica no es ese. Mi punto es que hay como escalones y cuando entran, alguien sube un videíto de 10 segundos, porque aquí también en este país son re buenos para editar los videos y sacarlo de contexto, de 10 segundos mostrando cuando Carabineros está dentro de una sala como buscando a alguien. Entonces, ¿qué es lo que aparece? No, estos carabineros, que yo entiendo que hay carabineros que hay que pasarlos por los tribunales y qué sé yo, pero la gran mayoría de ellos son... Pero Oscar... Eso yo no te lo digo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, mi punto es... Entonces, yo también entiendo que de repente se retraigan las autoridades de tomar decisiones como entremos a atrapar a los gallos. Estoy de acuerdo contigo en eso, eso yo no te lo discuto. Yo lo que digo es que hay que mirar, porque yo creo que claro, se ve todo en el rol del alcalde, pero hay un rector en ese colegio que no está poniendo que el próximo autoridad, año no sigue, que no está aplicando sanciones, que no está ejerciendo disciplina, porque aquí estamos hablando también, y vuelvo al punto del libro,
Estamos hablando de adolescentes que probablemente creen que sus impulsos más brutales son los que definen cualquier cosa. Y yo creo que ahí hay un error de parte de los adultos, primero que le otorgan validez a las acciones de cabros chicos, y segundo, que hay un rector, que es otro adulto, que no es capaz de, en el fondo, que no tiene liderazgo para enfrentar el conflicto. Yo lo que difiero de lo que plantea el Oscar es que... No creo que está difiriendo. Lo que pasa es que vemos el punto cuando ya está casi estamos en el conflicto, en el punto de ebullición. No de cómo se ha ido generando y cómo ha ido también el sostenedor, el rector y la comunidad educativa no encontrando los puntos de solución al conflicto, más bien yendo a agudizarlos. Esa es mi diferencia de cómo enfrenta el alcalde y cómo enfrenta el rector del colegio la conflictividad que hay. O sea, es la irracionalidad de un estudiante que te puede argumentar que el TPP, que te puede argumentar toda su rabia social en su contexto, y el alcalde, que se supone que es el adulto, y el sostenedor, que es el adulto que tiene las condiciones y las herramientas, porque el alcalde tiene más herramientas que los estudiantes para enfrentar los conflictos, y por algo también se le escogió. Lo mismo también porque se escogió un sostenedor, el rector. Entonces, empieza la lógica del enfrentamiento entre pares y a subir los decibeles de violencia, es lo que termina hoy día con el conflicto como está. Yo no digo que si hay un niño, un adolescente o cualquier persona con una molotov no tenga que ser detenido. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se toman las medidas previas, llegar al colegio, a este colegio, a llevarlo a este punto? Cuando había tenido, por ejemplo, hace unos meses atrás, un debate mucho más relevante que nos tuvo a todos bien contentos, y como lo que estaban llevando, que era que el colegio fuese mixto. Y hoy día el debate del Instituto Nacional, producto de también cómo toma las decisiones el alcalde, son los niveles de violencia. Entonces, no pasa solo porque entra o no entra Carabineros, si Carabineros es legítimo que entre o que no entre, es que al final las autoridades han puesto por delante el debate de la violencia en el colegio. Yo creo que no, yo ahí sí que no lo comparto. Porque no puede ser que los 15 alumnos tengan más herramientas que un alcalde pero Fernando, que el decano. Sobre si el colegio va a ser mixto o no va a ser mixto, yo obviamente estoy muy a favor de que todos los colegios en este país sean mixtos, pero el alcalde tomó una decisión que yo no comparto, pero tampoco la considero tan errónea, cuando le dijo a la misma comunidad: vean ustedes, tomen ustedes la decisión si van a ser mixto o no. Yo lo habría decretado mixto. Él pidió que democráticamente la misma comunidad lo decidiera. Yo esa medida no estaba de acuerdo, pero hay otro punto de vista que uno puede decir es perfectamente válido, que democráticamente la comunidad lo vea, y eso fue lo que permitió el alcalde. Por otro lado, ¿cómo evito yo que 15 personas o 20 personas o 30 personas entren a un colegio de 2.000 alumnos con molotov? Tendría que ponerme a revisar las mochilas en la entrada. Hago esa cuestión y escándalo mundial porque están violentando a los niños, revisándole la mochila a los niños. ¿Cuál es la otra opción? Que entren los carabineros, porque no pueden hacer los guardias municipales, que entren los carabineros a revisar las dependencias del Instituto Nacional para buscar las molotov, porque la botella, la benzina, no aparecen de manera espontánea dentro del colegio, la tienen que guardar. Si entran los carabineros a empezar a registrar los casilleros, las salas, las bodegas, qué sé yo, van a salir ahí reclamando porque están ahí violentando a los niños, porque le están revisando los espacios y no los dejan estudiar estos malvados carabineros. Esa es la verdad. Si yo quiero tomar acciones para que esas personas no lleguen con molotov al establecimiento, tengo que revisar el establecimiento, tengo que revisar las mochilas. ¿Te puedo dar el escenario alternativo? Pero por supuesto, don Fernando. Yo estoy de acuerdo contigo en un 70% de lo que tú dijiste. Hay un 30% en que no estoy de acuerdo para nada. Uh-huh. Yo creo que todas las comunidades escolares, imagínate, esto pasará en un colegio particular, todas las comunidades escolares se soliviantan cuando tú tienes carabineros metidos adentro, o cuando los tratan a todos como delincuentes y tú tienes que probar que eres inocente. Uh-huh. Y no al revés. Y por lo tanto, el primer argumento, en el sentido de que si a ti te exigen carné, que ni siquiera para los cabros más jóvenes es obligatorio, te exigen carné o te tienen que revisar, ese tipo de situación, de alguna manera, fuera de ser inútil a mi modo de ver, significaría que los cabros llegan en sus mochilas o en sus cuestiones con las bencinas y las cosas que no creo que sea. Te genera una situación desde el punto de vista, si tú quieres ir de los derechos de las personas, todas las personas, no los estudiantes,
trabajadores del colegio. Si eso mismo pasara en una oficina, si eso mismo pasara en cualquier situación, te genera una situación donde todos son culpables, salvo que tú pruebes que eres inocente y por lo tanto tienes que demostrarme la prueba de la blancura. No lo aceptaría nadie en ninguna circunstancia. Pero viene el tercer punto, que es donde estoy de acuerdo en que los carabineros tienen todo el derecho a entrar si es que se está cometiendo un delito flagrante que está penado por la ley y que eventualmente incurre riesgo a menores. Incurre riesgo a menores y riesgo a personas. Yo no tengo ningún problema con que entren los carabineros a buscar. El único problema que a mí me parece que no se toca es que los carabineros han entrado 14 veces y no han pillado a nadie. Y tú me estás diciendo, y ahora alguien me podrá argumentar, porque está de moda, decir, oye, pero ¿qué querís? Porque si la inteligencia la dedican en qué sé yo, en estafa. No, yo no creo que sea una cosa tan para tomarla al chuleteo. El problema mayor es que todo el mundo, las autoridades incluso, el propio alcalde dice que conocen quiénes son, meten carabineros adentro una y otra vez y salen sin nada. Entonces yo al final... No soy de las personas que entro a sospechar, mira, esto le conviene, sospechosa la weá, esto le conviene para mantener esta situación sobre la custodia. No creo que haya una mente tan perversa que diga yo arriesgo que se mate gente con un bombazo por tratar de generar un punto. Pero reconozco que si es que estas cosas no terminan con personas identificadas, procesadas como corresponde y después... sancionadas, lo que va a imperar es la idea de que aquí en realidad hay algo que conviene mantenerlo activo porque da dividendos a la hora de lo que tú quieres hacer, que es generar mayor seguridad en todo tipo de cosas, colocar carabineros hasta cuando tú vayas al baño, establecer todo tipo de cosas siempre y cuando no tenga que ver con tu casa. Si que tú tienes ingresos relativamente altos, en tu casa tú te encargas con la seguridad privada. No necesitas a carabinero, por lo tanto se te vengan a meter porque no tienes por qué probar que tú eres inocente. Pero en este caso particular, no es, Óscar, a mi modo de ver, lo que irrita no es necesariamente la entrada de carabineros cuando están tirando bombas. Lo que irrita es que no pase nada de resultado en las 15 veces que has entrado. Ahora, ahí yo agregaría... Cuando todo el mundo dice que los conocen perfectamente, incluso el propio alcalde. Fernando, yo agregaría otra cosa interesante, que por ejemplo, el alcalde debería quien debería explicar qué tanto se conoce, cuáles son las acciones del alcalde. Yo estoy seguro que si él explica efectivamente si están identificados o no y cuáles son las acciones que están siguiendo, tienen lógica. Pero yo también entiendo que una persona, si yo los quiero atrapar de manera definitiva, no voy a andar diciendo los detalles más allá de que ya los tengo identificados, porque también quiero transmitir un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Pero yo lo que he visto, la indignación, no es que Carabineros haya entrado 14, 15 veces ahí y no hayan podido atrapar a las personas. Yo cuando veo la indignación es que Carabineros tenga el solo hecho de entrar al Instituto Nacional como si fuera una república independiente. Esa es la indignación que yo he visto en las redes sociales cuando entran. Yo igual incluiría un punto a propósito de lo que dice Fernando, que tiene que ver, por ejemplo, mi pregunta, yo ahí no lo sé, lo desconozco, es si por ejemplo el rector, o no sé si depende del rector o no, se han iniciado sumarios internos con respecto al funcionamiento del Instituto Nacional. Es decir, porque, tal como tú dices, no sabemos efectivamente, no tenemos la certeza si son los estudiantes los que ingresan las bencinas o son otras personas los que ingresan las bencinas. Entonces, yo como rector, lo primero que haría, es como si aquí entraran unos tipos en la radio y nos empezaran a tirar bombas molotov hacia la calle. No es de ideas, por favor. No, lo que probablemente ocurriría es que habría un sumario interno. En cualquier entidad pública, si ocurriera ese tipo de situación, por ejemplo en el INE, ahí en el edificio Bulne, ocurriera que desde la azotea empiezan a tirar molotov algunos trabajadores del INE, lo que ocurriría inmediatamente es que se llamaría, por ejemplo, la asociación de funcionarios, la dirección lo que haría es que empezaría a hacer un sumario interno para averiguar e investigar quiénes son los genios que están tirando las molotov desde arriba. O cómo ingresaron los productos. Y cómo se ingresó, etcétera. Yo acá no sé si hay algún sumario interno, no sé si en todo este tiempo se ha hecho algún sumario interno para ver si hay funcionarios o profesores que están ayudando, facilitando la acción de los estudiantes, o terceros que ingresan sin ningún control, porque yo presumo que en cualquier colegio, incluido el Instituto Nacional, hay un control en portería de quién ingresa. Oye, es que eso me parece irrisorio que no haya ese tipo de acciones internas. Y no solo eso, mira, cuando dicen es que entra cualquiera al colegio, yo, como mamá, a mí me dicen que en el colegio que estudia mi hija
entra cualquiera y nadie puede controlar quién entra, es que de verdad está mostrando una incapacidad del liderazgo de quienes conducen ese colegio. Hay menores de edad que, sacando a esos 15 que dejan la escoba, séptimo año, séptimo básico, y puede entrar cualquiera, y el rector no tiene idea quién entra. Yo comparto contigo eso. Entonces, cuando se muestra la indignación por la entrada de Carabineros y por cómo es el actuar de Carabineros violento es al estudiante que no está encapuchado, que está en su sala de clase, que no está enfrentándose y que no está generando desmanes. Entonces, también... eso sea así. Eso es lo que aparece en los videos en las redes sociales. Hay una cosa que, y yo creo que eso Carabineros lo sabe, no solamente en Chile, en todas las policías cuando entran a un lugar, en todas partes del mundo, es un hecho excepcional que no le gusta a la gente que está dentro del lugar. Las policías saben que ellos son la última instancia de utilización... El último recurso, claro. La última instancia de utilización de fuerza legal, represión legal, y que la represión, sea legal o sea ilegal, causa daño. Eso es así. Tratas de salvar a alguien, pero para tratar de salvar a alguien, gaseas a alguien o le tiras perdigones a alguien o haces algunas cosas. Y eso está protocolarizado y tú sabes que vas a tener queja por aquello. Si no, no te metas a esa profesión. Tú vas a tener una serie de quejas por eso. Pero el asunto final, como todas las policías del mundo se redimen. Las policías del mundo todas se redimen porque consiguen atrapar a las personas que están buscando y forman parte de un proceso judicial que termina con sancionados por las cosas. Si es que tú una y otra vez entras y no obtienes ningún resultado, pasan dos cosas automáticas que están pasando acá. Los consideras ineficientes, etcétera, y pencas y gallos malos. O lo segundo, tú dices, mira, en una de esas se beneficia a alguien con que estén estos tipos tirando bombas molotov cada cierto tiempo y generen una discusión de este tipo. Mira, pueden aparecer muchas conjeturas en relación a eso. Yo comparto que es indignante que a esta altura no se hayan atrapado, pero a mí me gusta separar las aguas. El alcalde de Santiago, el sostenedor del colegio, ¿ya? Y los encargados de la seguridad pública son los Carabineros. Sí. Entonces yo apuntaría mis dardos, no que esto le podría eventualmente a lo mejor generar un beneficio político al alcalde. No, yo creo que la moneda. No, yo apuntaría mis dardos a Carabineros y a la falta de profesionalismo en su inteligencia policial para poder detener este conflicto. Pero ojo, yo también esperaría que el día de mañana en el Instituto Nacional se pusieran torniquetas a la entrada, como lo hicieron en la Universidad de Chile, porque yo estoy en la Chile cuando se empezaron a instalar los torniquetes. Escándalo mundial, porque se está restringiendo el acceso a la universidad pública y hasta que se pusieron los torniquetes en la entrada y con una tarjeta, que la TUI, que es la tarjeta universitaria, uno pasa igual que en el metro y se abre y uno puede entrar. Disminuyeron brutalmente la cantidad de robos en los casilleros en la universidad. Y yo espero que esto también se instale en el Instituto Nacional para poder controlar en la hora punta a 2.000 estudiantes, ¿ya? Y que no hayan ciertos grupos o movimientos que después salten diciendo de que esto se ha transformado casi en una prisión donde se les controla, porque cuando yo quiero mantener la seguridad pública, aunque sea en un colegio, necesito poner ciertos elementos que son de restricción. Y eso nos guste o no nos guste. Sí. Y eso pasa por ejemplo, torniquete, pasa por cámaras de seguridad en los espacios comunes. Yo no sé a quién le puede atentar de que hay una cámara en el pasillo, cuando finalmente esas filmaciones son de seguridad, de resguardo para los mismos estudiantes. Y también, eventualmente, guardia, porque la misión del inspector no puede ser andar deteniendo gente que trata de meterse dentro del colegio. Claro, para eso hay guardias que están certificados por un departamento especial de Carabineros. Y ustedes cuando van al banco, por ejemplo, los guardias de seguridad tienen una credencial. Esa credencial se las da Carabineros para que puedan actuar como guardia de seguridad. Y si el día de mañana se ponen estos guardias de seguridad en el Instituto Nacional, yo espero que no salten los mismos de siempre reclamando que se está aquí presionando o se está coartando. Ahí hay un punto que tengo una visión muy distinta. Perdón, Karina, yo creo que ahí Oscar tiene un punto que creo que es clave y que también Fernando lo abordó de alguna manera. Es que acá, cuando hablamos del Instituto Nacional, ya no estamos solo hablando del espacio interno educativo, donde efectivamente si uno considera que hay flujo de combustible, de molotov, y al ingreso de gente que no sabemos quiénes son, hay un riesgo interno para el estudiantado, sobre todo los más chicos. O sea, hay un riesgo de seguridad, hay una vulneración ahí
en términos de seguridad para sobre todo los estudiantes menores e incluso también los más grandes, ¿sí? Al final siguen siendo niños dentro del marco legal y todo eso. Pero aparte, ese espacio ya está siendo vulnerado, pero también el espacio público, si podemos llamarlo así, la calle Arturo Prat y otras más, San Diego, están siendo también vulneradas finalmente porque, tal como dice Oscar, si hay personas que están tirando molotov a diestra y siniestra hacia la calle, al voleo, le puede llegar a otro niño, le puede llegar a una señora, le puede llegar los locatarios, los trabajadores, locatario. los alrededores. Por lo tanto, acá el problema ya toma una connotación que escapa a un mero problema a nivel interno estudiantil. Ya no es solo un problema, y ahí obviamente que la escalada es clave, lo que dice la Karina es clave en eso, que es como si el rector permite la escalada, hay una responsabilidad del rector. Pero cuando ya el problema implica en el fondo un riesgo para el estudiantado y además para las personas que circulan por el espacio público, entonces ya pasa a ser un problema del alcalde. Ahora, mi pregunta, y yo lo iba a hacer, era ¿qué pasaría si por ejemplo un niño se quema? 50%, 60% resulta quemado porque alguien tiró una molotov o porque ni siquiera era un niño encapuchado, sino que porque le llegó la molotov. ¿Van a poner un fiscal? ¿O estamos esperando que alguien saque una metralleta y mate a un auxiliar o mate a un compañero? ¿Sabes qué ¿Eso pasa? es lo que estamos esperando? Pero Jorge, si uno puede siempre poner el escenario más conveniente para generar la gravedad de la situación. ¿Qué pasa si un carabinero entra, pega 2 palazos de goma, le pegan a un niño en el ojo y lo mata? Le quita, claro. Tú puedes siempre poner un escenario que sea conveniente a la situación más óptima que uno o más nefasta que puede encontrar. El punto al final es que aquí existe una razón por la cual los carabineros entran y salen. Y hay un resultado de esa razón por la cual entraron que hasta ahora es cero. Sí, eso. Y sin embargo sigue pasando la misma conducta. ¿Quiénes son responsables? Los alumnos adentro. Probablemente muchos de ellos saben quiénes son las personas o lo identifican y se callan. Los rectores y la profesores también probablemente ellos son personas que en una de esas los conocen y no hablan. Pero si es que tú vas a decir que en el caso del Instituto Nacional no ha habido una amplia e inmensa despliegue policiaco adentro de esta, es imposible de negarlo. Es que por eso, que a ese punto y el resultado es en cero. el fondo tenemos este despliegue, tenemos y no funciona. Entonces, y no el funciona. Punto, claro, y hay un fracaso. ¿Qué haría yo? ¿Qué es lo que los apoderados están solicitando? Un fiscal. Lo que pasa es decir, póngase a investigar. Sí, determine. Pero a lo que voy, a lo que voy es que me parece que el problema que estamos llegando, que la lógica y lo que a mí me preocupa, que la escalada de violencia sistemática, porque ha sido sistemático en el último de ida y venida entre el sostenedor, la comunidad educativa, el colegio, las policías, o sea, no ha resuelto el problema. Entonces vamos a terminar generando más condiciones para que el nivel de violencia aumente. Entre apoderados. Entonces va aumentando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? O empezamos a descomprimir el clima de violencia o logramos o generamos la mayor tensión hasta que resulte que o un carabinero termina agrediendo de manera muy dura a un menor o que un menor agreda a cualquier persona por una molotov. Y creo que ninguno de los escenarios es el que queremos. Entonces aquí la responsabilidad es de la autoridad pública, porque no puede ser que 15 estudiantes, iba a decir otra cosa, tengan el descontrol que están generando. Sí, pero estamos claro que descomprimir la situación es tomarlo preso, así de simple. Sí, obvio. Sí, no negociar como dijo el rector. El rector dijo que iba a negociar con los encapuchados. Estas personas cometen un delito que hay que tomarlas presas. Se han sacado. Oscar, Jorge y Karina, muchas gracias. Gracias, Fernando. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.